para contextualizar, creo que sí hay una dosis importante en donde podríamos considerar que puede haber una simulación democrática. Pero comparto la idea fundamental de Miguel y de Isidro, y también de Paulina, de que esto viene a oxigenar el sistema de partidos y que viene también a introducir un mensaje importante a la partidocracia para que se reprograme la estructura de estas instituciones a través de las cuales, en términos constitucionales, podemos acceder a la vida pública democrática del país. Pero considero primero que las candidaturas ciudadanas, con toda la historia que relataste, Gustavo, es una conquista ciudadana. Es una conquista de los ciudadanos que han sentido desplazada su facultad del ejercicio democrática a partir de tener que transitar por la aduana de los partidos, con la complicación ideológica de los partidos y con aquellos requisitos en algunos partidos en donde tendrías que ser por fuerza primero de un color para después poder representar. Sin embargo, las candidaturas ciudadanas las considero una cláusula elitista dentro del contexto constitucional y legal, porque en la parte práctica, si hacemos una sumatoria matemática, nos daremos cuenta de que serán personalidades muy limitadas, como la que acabas de referenciar hace un momento, de Castañeda, en donde difícilmente veremos que esta cláusula pueda tener una aplicación puntual y efectiva en la vida democrática del país. Voy a decir en otras palabras, tendrán que ser rockstars aquellas personas que, teniendo que desprenderse del sistema de partidos, por toda la popularidad que han logrado en lo personal, puedan accesar. Por eso me atrevo a decir que es una institución elitista, que está redirigida a estos grupos de personas claramente perfiladas, llamémosles a nivel de artistas, que puedan alcanzar un lugar positivo en la vida democrática a partir del ejercicio de la candidatura ciudadana. Y entonces, desde este punto, considero que existe una consecuencia que la pueda ser simulada. Y te voy a decir de qué contexto, Gustavo. Un partido político nace de la idea de una persona o de dos, y después se agrupa, y después se formaliza. Ese es un partido político. Un candidato ciudadano trae en sí misma la tiranía que pretende vencer. Porque ese candidato ciudadano no va a estar solo, a menos de que me digas que va absolutamente solo. Se rodea de un grupo que representa las aspiraciones del candidato ciudadano. Y esa es la fuente primaria de la creación de un partido. Quítale la palabra partido si nos molesta. De un grupo político que con el tiempo se va a ir alimentando y se va reforzando y se va robusteciendo. Y el día que gane, ese grupo político forma parte de la ideología política de ese candidato ciudadano que lo llevó al poder. Y ahí ya tienes un partido político. Fíjate, a ese respecto hay otro dato que te faltó comentar, Paulina. Como un requisito también para acceder en una candidatura ciudadana al tránsito de la candidatura. ¿Cuál es? El 1% del padrón tiene que ser en 17 entidades federativas. O sea, tienes que llegar al 1% en 17 estados. Para lograr eso, y antes de lograrlo, tienes que hacer un registro previo como candidato ciudadano. En el caso del presidente de la República, acudes con el secretario técnico del ahora INE y presentas tu carta de intención. Si cumples con todos los requisitos, te dan una certificación de aspirante. Con esa certificación de aspirante, tienes que constituir una asociación civil. Y ya empezamos a corporativizar el partido. Esa individualidad del ciudadano. La legítima razón. Esta asociación civil tiene que estar por lo menos el administrador de los recursos, el representante legal del candidato ciudadano y el candidato ciudadano. Obviamente, como tú bien lo dices, Javier, habrá muchos más integrantes en esa asociación civil porque él no llegó solo. Y la intención que tiene es porque considera que tiene cierta presencia, cierto capital político y por eso puede lograr tener éxito en esta candidatura ciudadana. Cuando se constituye la asociación civil, tienes cierto tiempo para lograr ese 1% en las 17 entidades federativas. Y si lo logras, entonces serás candidato ciudadano. Es decir, son 3 procesos por los que tienen que pasar todos los candidatos ciudadanos para poder contender en una elección a presidente. Fíjate, Isidro, hay agrupaciones políticas estatales que no son partidos políticos. Hay partidos políticos.
Hay ahora como requisito para la candidatura ciudadana la constitución de una asociación civil que no necesariamente está categorizada como agrupación política en las leyes electorales, sino que es una figura nueva. Y esa figura nueva se genera porque el financiamiento público para el candidato ciudadano, dime si me equivoco, no va directa al ciudadano aspirante, sino a la asociación. Sino a esa corporación, a esa asociación. Y el recurso privado también. Por eso van a ser susceptibles de fiscalización a través del INE, esa asociación. Y entra también, Javier, dentro de las personas morales no contribuyentes, que sin ser partidos políticos ni agrupaciones políticas específicamente establecidas en las leyes electorales, es una figura híbrida de partido y de agrupación política, porque su tendencia, su finalidad es precisamente llevar una aspiración al acceso del poder público. Y entonces vamos a tener ingresos exentos, vamos a tener una regulación en la ley del impuesto sobre la renta parecida o similar, si no es que igual a la de los partidos políticos, ¿no? De tal forma que eso no una candidatura ciudadana. Esto lo que podrá eliminar o mitigar un poco son esas decisiones cupulares. Correcto. ¿Sí? De un partido político. Es decir, aquella persona que no goza del favorecimiento cupular para poder ser postulado, ¿sí?, puede empezar a organizarse, que finalmente a través de los años va a venir a constituir un partido político. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasa con el hecho de que haya constituido Morena en lugar de aglutinar a todos los partidos de izquierda que durante tanto tiempo le vinieron dando su apoyo? Aquí no estamos hablando de intereses ni de propósitos mesiánicos, de iluminados. Pero aquel candidato que dice, yo tengo derecho para acceder a la vida pública del país, reúno los requisitos, la idoneidad suficiente para poder pretender un cargo de elección popular, de cualquier orden de gobierno, tiene que empezar a aglutinar a su alrededor, ¿sí?, adeptos, favorecedores, ¿sí?, mismas corrientes de opinión, e ir construyendo un andamiaje que estructuralmente viene a ser una agrupación política. ¿Por qué? Porque el fin es político. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió realmente tras bambalinas de esta reforma? Decir, sí, ya los ciudadanos van a acceder. Y para las mediciones y certificaciones internacionales del respeto democrático en los pueblos, México va a colocarse entre los 198 países cuya comparación de las legislaciones tiene los ciudadanos el acceso individual e independiente de los partidos políticos para poder pretender un cargo público. Yo sostengo que sigue siendo una mascarada. Si no hubieran pedido tantos requisitos, sobre todo requisitos tan altos, en una escala inalcanzable, cuando menos a un mediano tiempo, que se necesita mucho trabajo, mucha organización, mucha administración, mucha logística, mucha idea, mucha conceptualización, una racionalidad específica de la pretensión objetiva a la cual quieres dirigir todas esas baterías, todas esas armas, ¿sí? Y que tu sola idoneidad o tu solo grupo reducido con el que inicie esta idea, que puede ser una idea general, espontánea, que no nazca de un resentimiento, como nos hemos encontrado liderazgos individuales que nacen a partir de una inconformidad, de un resentimiento, y entonces ya no tiene esa espontaneidad, esa frescura que necesita la base electoral para poder confiar en que si llega a un puesto lo va a ejercer de manera natural, sin resentimientos, sin rencores, sin odios, sin resabios. En realidad, yo no comparto la opinión de que se coarte a los individuos individuos el derecho a participar en la vida pública de su país.
pero comparto el hecho de que haya dentro de su país una legislación que regule esa participación como la tenemos en México. Que si esa vía eran los partidos políticos, y los partidos políticos, su sistema viene a depravarse, a distorsionarse, a descomponerse, a perder forma, ¿sí?, a pervertirse, entonces tenemos que enfocarnos a los partidos políticos y no tratar de engañar al pueblo con una mascarada, repito, con una simulación, con un intento timorato de una democracia para poder respetar en el ámbito internacional, ¿sí?, un respeto a los derechos humanos. No sé cuál sea tu opinión, Isidro. Yo estoy de acuerdo. Decía en mi pasada intervención que formalmente se han establecido las candidaturas independientes, pero toda esta serie de requisitos que debe de reunir el aspirante, en la materialidad, en la realidad, se está viendo el mayor de los despropósitos de la apertura ciudadana o de ciudadanizar la política. Porque efectivamente va a ser para iniciados también la posibilidad de contender a través de la vía de una candidatura independiente. Yo hubiera deseado, y también lo manifesté en algún artículo, que las candidaturas independientes en este país hubieran sido deseables que se hubieran regulado a nivel municipal. ¿Por qué? Porque ahí realmente se iba a acercar más, al menos en teoría, la postulación de una candidatura de un ciudadano por parte del electorado. Porque en los municipios, pues en los pueblos hasta los perros se conocen. Y al tener idea de qué ciudadano puede ser postulado por la base ciudadana, iba a ser, digamos, una candidatura más real. Y además con otra cuestión, ¿de qué se iban a preocupar los partidos políticos? Si se hubieran establecido a nivel municipal las candidaturas ciudadanas. Un candidato ciudadano no tiene experiencia electoral, que sí tiene un partido político. Un candidato ciudadano no tiene la estructura que tiene un partido político. Y por supuesto, un candidato ciudadano no va a tener el apoyo económico, los recursos financieros con los que cuenta un partido político. ¿Pero qué iba a pasar? Ahí sí, el ciudadano o el grupo de ciudadanos que propusieran al candidato en las urnas y respetándose el sufragio, ahí va a tener una competencia real, la posibilidad de ganar y de decir, este es el candidato que queremos, por toda esta serie de vicios que hemos tenido en el sistema político mexicano. Ese es otro problema, Miguel, porque si recordamos el financiamiento público a los partidos políticos, está regido, el financiamiento público está regido por una serie de elementos. Uno de ellos son las votaciones anteriores, el antecedente electoral que traes, independientemente de tu estatus hoy, para hacerle frente a la siguiente elección. Si las tres vías de financiamiento público, ¿sí?, en tiempo electoral y el no electoral, ¿sí?, para funciones de capacitación, para el gasto corriente ordinario y que se sostenga la vida de un partido, y el financiamiento público extraordinario en tiempos específicamente electorales. Que es la partida mayor de financiamiento público, está apoyada en datos antecedentes electorales de ese partido a financiar. Y en el caso del ciudadano, del candidato ciudadano, no trae antecedente electoral. Entonces ya ese solo hecho ya lo colocó en desventaja para la percepción del financiamiento público. Podrá conseguir también su financiamiento privado y podrá ser muy importante, pero también tiene un tope. Y un tope a fiscalizar. Entonces, ¿cómo vamos a regular esa candidatura ciudadana para que tenga una función real de competitividad con un partido o con varios partidos políticos que gozan de todo esto que sabemos y que lo acaba de describir Isidro? Toda una estructura, todo un antecedente, toda una base, toda una sectorización, toda una organización, todo un ideario, todo un programa de acción, toda una declaración de principios, toda una función de futuro, toda una visión electoral.